Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles, y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Israel Casa Integral desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, pues en esta semana quisiera retomar una jornada que ya hemos compartido en uno de los parashot anteriores o en el transcurso del estudio de los parashá, específicamente en el parashá número 43, 42 y 43, Matot hablando de las tribus y 43 hablando de Masei, esta palabra que nos habla de la salida, las jornadas, los viajes. ¿Y por qué vino a mi corazón esta palabra? Evidentemente todos nosotros, cada uno de nosotros, hemos empezado un viaje. Un viaje que da comienzo en la fertilidad de nuestros padres, en esa pequeña célula, en ese pequeño embrión comienza el camino de la vida. El camino de la vida que se gesta durante 9 meses en el vientre materno, y de allí en adelante venimos a la luz, y a partir de ese momento nuestra vida tendrá todo un recorrido, para algunos muy temprano, para otros en el tiempo normal de la vida, para otros con una vida extendida por años. Pero a lo largo del camino de la vida, sin lugar a dudas, todos y cada uno de nosotros hemos pasado por esos tiempos maravillosos de gozo, de alegría, de festejo, de celebración, de éxito, de alcance en nuestros sueños, en nuestras metas, en nuestros proyectos. Dentro de esos proyectos, formar precisamente el hogar, la familia, casarnos, tener hijos, ver crecer a nuestros hijos nuevamente en ese ciclo de vida, anhelar los nietos, los bisnietos, los tataranietos y más nietos. Un recorrido de vida que Adonai nos entrega maravilloso. Pero en el camino de la vida, por supuesto, en las jornadas, en el masei de nuestra vida, también enfrentamos adversidades, crisis, angustias, temores, tragedias incluso, circunstancias que evidentemente sumadas una con otras, la vida nos forma, nos genera un carácter, y pues cuando nos preguntamos si el propósito de nuestra vida se ha cumplido, tal vez muchos podamos decir, evidentemente el propósito de la vida en Adonai lo hemos alcanzado. Para muchos, probablemente nunca entendieron, alcanzaron o se preguntaron cuál era el propósito de la vida. Esto trae a colación a mi corazón. Iremos al libro de Números en el capítulo 31 y miraremos probablemente algunos aspectos hasta el capítulo 36 del Parashá Masei, que no lo vamos a tocar como Parashá en sí, vamos a referirnos a las jornadas. Pero viene a mi corazón un tema que desde muy niño, digo en el caso personal, desde muy niño en mi patria original, Colombia, se convirtió en un canto de vida. Yo recuerdo, repito, desde muy niño escuchar ese canto. Es un cántico, diría yo, folclórico, típico de la cultura colombiana. Para los amados que están aquí presentes en el chat, a través de este programa de Torá al Instante, recordarán el camino de la vida. Y los invito para que lo busquen aquí en internet, así es el título, El Camino de la Vida.
Voy a leer la letra del texto porque no hay duda que quienes originaron el contenido de este texto, la letra de este texto, su compositor original, el señor Héctor Ochoa Cárdenas, El Camino de la Vida, pues la inspiración de este cántico nos refleja Masei. 42 jornadas del pueblo de Israel saliendo de su condición de Egipto, en una batalla de fe, de emuná, en una batalla en la que el recorrido debía ser no más de 15 días, pero sin embargo, la historia del libro de Números y la Torá nos muestra que transcurrieron 40 años. Dice este texto extraordinario para este canto popular, El Camino de la Vida: deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Dice el párrafo 3, y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión. Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Qué lindo texto, me encanta. Y escuchar la canción me gusta mucho más. Y luego, cuando somos dos, hablando del matrimonio, Génesis 1:28, cuando somos dos luchando por un ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar. Y empezamos otra etapa del camino, otro Masei, otra estación, otra jornada. Un hombre y una mujer unidos por la fe, la emuná y la esperanza. Los frutos de la unión que Adonai bendijo alegran el hogar con su presencia. ¿A quién se quiere más sino a los hijos, que son la prolongación de la existencia? Después, cuántos esfuerzos y desvelos para que no nos falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y brotan como un manantial los sueños de su corazón. Sus almas ya quieren volar y vuelan tras una ilusión y descubren que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Mas luego, cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido, como le pido a Hashem, si llego a la vejez, estés conmigo. Ah, precioso. No me cabe la menor duda que es una escritura, una inspiración, una letra. Solo leerla me emociona y escuchar el cántico, por supuesto, repito, también. No sé si este cántico sea popular en otras naciones. Sé que en Colombia es una canción obligada en muchos acontecimientos de familia, de recuerdo, de vida, de alegría, etc. Pero traje a colación, repito, la letra del cántico, porque Masei, particularmente Masei, en el capítulo 33 dice, y vamos al texto en el capítulo 33, estas fueron las marchas de los israelitas que salieron de la tierra de Misrayim, Egipto, tropa por tropa, a cargo de Moshe y Aarón. Moshe registró los puntos de partida de las diversas marchas según Adonai dirigía. Sus marchas por sus puntos de partida fueron como sigue, y aquí dará comienzo a partir del verso 3 hasta el verso 49 a todos y cada uno de los sitios puntualmente
en los cuales el pueblo de Israel levantaba su carpa, continuaban su jornada, continuaban su camino, hasta que llegaban a un punto en el que nuevamente se detenían, armaban sus carpas, acampaban allí, y en cada lugar de los mencionados aquí, 42 en particular, en cada uno de ellos ocurrieron acontecimientos importantes, definitivos, que marcaron la historia de la casa de Israel, marcaron la historia de este pueblo que salió como una familia, salieron como un pequeño grupo, un remanente de hombres y mujeres, pero que posteriormente serían convertidos no solamente en un pueblo con una identidad, sino convertidos a una nación que desde los tiempos del Éxodo hasta nuestros días ocupa cada día a lo largo de la vida los titulares, sin lugar a dudas, de las más importantes noticias del mundo hasta nuestro tiempo. La historia, por supuesto, nos ha mostrado cómo el adversario, el enemigo, ha atacado, ha pretendido erradicar, desaparecer de la faz de la tierra al pueblo escogido, a la casa de Israel. Y conocemos tantos acontecimientos históricos, desde el mismo Faraón pretendiendo perseguir al pueblo de Israel 3 días después de su partida, con la única intención de matarlos en el desierto. Y es allí cuando ocurre ese momento del recorrido de la vida extraordinario e importante. El pueblo de Israel, un pueblo que viene de una condición de esclavitud, que no son un grupo armado, que no tienen un entrenamiento militar, que no tienen un conocimiento de guerra, se ven eventualmente a la distancia perseguidos por lo que podríamos llamar para el entonces el ejército más poderoso del mundo. Dice la narrativa en el texto bíblico, en la Torá, que el ejército de Egipto se había levantado, Faraón, jinetes, guerreros, caballos, carros de guerra, y todos dispuestos perseguían al pueblo de Israel. Es una persecución en la cual todos en algún momento hemos vivido. Cada una de estas paradas, 42 jornadas, representarán un momento en particular en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria. Y la primera de ellas justamente da comienzo aquí, en esta historia, cuando el pueblo de Israel pasa ese proceso de persecución a la salida de Egipto. Inmediatamente recordemos que a la distancia el pueblo de Israel escuchaba el galope de esos caballos entrenados, caballos de por sí, ejemplares de guerra, preparados, adiestrados, carruajes de guerra, hombres de guerra, armamento sofisticado para la época, por supuesto. El pueblo continúa su marcha y entonces viene ese momento glorioso en el que la nube cubre durante el día el extremo calor sobre toda la caravana del pueblo de Israel, y durante la noche la columna de fuego los abriga del extremo frío. Pero aún en medio de la oscuridad, esa columna de fuego les dirige la ruta exacta por la cual deben transitar. Llega un momento en el recorrido en el que no solamente hay un ejército poderoso a su espalda persiguiéndoles, repito, con la intención de matarles, sino que al frente ahora se encuentran con un mar. Es decir, hacia un lado de las montañas no había un lugar donde el pueblo de Israel siquiera pudiese aguardarse, protegerse o escapar, sino que simplemente estaban absolutamente encerrados. Como diría alguien por allí, frente a una encerrona. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en esa misma condición? Encerrados. Parece ser que no hay oportunidad, pareciera ser que no sabemos qué hacer, pareciera ser que definitivamente todo está en contra nuestra, pareciera ser que las posibilidades se han agotado, pareciera ser que, como diríamos popularmente, las puertas se han cerrado y no tenemos opción. ¿Cuántas veces nos hemos visto, repito, en el camino de la vida frente a una encerrona en la que probablemente
no sabemos qué hacer. ¿Saben? Se los está hablando una persona que ha pasado por esa situación no solamente una, sino varias veces. Por eso puedo entender con claridad el camino de la vida y el tema de la semana, hablando de Masé y las jornadas del pueblo de Israel. Pero sin embargo, frente a la situación y la adversidad, es el momento en el que Moshe clama al Padre Adonai, y es cuando Adonai Hashem contesta: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Y aquí viene esa pregunta gloriosa para que Adonai nos hable al corazón a cada uno de nosotros. Cuando estamos enfrentados en medio de una crisis, de una angustia, de una adversidad, de puertas cerradas, de persecución, de juzgamiento, cuando el enemigo nos persigue para causarnos la muerte, la destrucción, clamamos a Hashem y Él nos da una respuesta inmediata y nos dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Hermanos, puede ser que una puerta o muchas puertas se cierren, pero debe haber siempre una esperanza, debe haber siempre una oportunidad. Tenemos que aprender a abrir nuestros ojos para ver lo que no se ve. Y es el momento en que Hashem ordena a Moisés: toma tu vara, la que tienes en tu mano, y golpea las aguas del mar, el mar de juncos. Y entonces ese mar, inmediatamente los vientos soplaron y las aguas de este mar se dividieron en dos secciones. Dice la palabra que se formaron como paredes en las que al lado y lado las aguas se detenían. Y este es el momento en que el pueblo de Israel empieza ese proceso de pasar frente a las aguas estancadas, las paredes que bloquean estas aguas. Dice la palabra que pasaron en seco. Y cuando ya están al otro extremo de la tierra, del desierto, el faraón llega hasta el sitio e ingresan en el mismo recorrido. Y es el momento en que Hashem ahora ordena que las aguas se cierren y allí sucumbe todo el ejército más poderoso del mundo, incluyendo el faraón. ¿Qué nos quiere indicar este camino de la vida? Que cada vez que en nuestro sentido diario se levantan estos enemigos, estos adversarios que nos atacan, que pretenden, perdónenme la expresión, cortarnos la cabeza, sacarnos de circulación, recordemos que Hashem está con nosotros. Por favor, alguien puede escribirlo aquí en el chat. Hashem está conmigo. Y si Hashem está conmigo, amados, ¿quién contra mí? Pero no solamente puede ser una frase repetitiva de cajón, tiene que ser una frase de emuná, de revelación, que la tenga con tanta claridad en mi corazón que no me quepa la menor ni absoluta duda de que el poder de una palabra, el poder de una promesa, el poder de Adonai con nosotros, ¿quién contra nosotros? Repito, para la gloria de mi amado Hashem, puedo decirlo con testimonio de mi vida personal, porque he pasado estas experiencias y he visto momentos en los que definitivamente no sé qué alternativa hacer. Pero Adonai siempre ha abierto la dificultad. Adonai abre la puerta. Así es que en este proceso que estamos desarrollando de las jornadas, vemos que, repito y quiero que lo resalte, el libro de Éxodo en el capítulo 40, verso 3 y 8 dice: pues la nube de Hashem estaba sobre el Mishkan de día y había fuego en él por la noche a la vista de toda la casa de Israel. Así fueron todas sus jornadas. El pueblo de Israel se había elevado en un momento importante en el monte de Sinaí, desde un punto de vista espiritual, en un nivel absolutamente profético, y habían alcanzado, por supuesto, una presencia de Hashem de manera vivencial.
Abraham, Isaac, Jacob habían elevado su mundo espiritual, su vida espiritual. Hablaron con Adonai, Hashem los dirigió. Así es que hoy en cada uno de nosotros, en cada uno de los hijos de la casa de Israel, en nuestros corazones vibra evidentemente la pasión por la palabra, la pasión por la Torá. No nos cabe la menor duda que cada uno de estos relatos son la vivencia del camino de la vida en el pueblo de Israel, significando como consecuencia que todo lo que ha ocurrido es emet, verdad, que yo lo creo, porque hago énfasis en este punto. Es interesante hoy escuchar a muchos maestros de Torá o de no sé qué otras líneas decir cosas como que realmente todos estos acontecimientos no son más que simples metáforas, narrativas, historias tomadas de algunos contextos culturales de las épocas egipcias o de otros pueblos o continentes. Pero mis amados, la palabra es verdad. Yo lo creo. Y si yo lo creo, porque lo creo en su narrativa, sé que la palabra es viva, eficaz y penetrante. Sé que la verdad, verdad. Y conoceréis la verdad. Y esa verdad es la que nos hace evidentemente libres. Vemos entonces cómo el Eterno aprueba en todo este proceso la unidad del pueblo de Israel y produce que su Shekinah descienda, que su presencia descienda en el Mishkan. Y allí, en ese lecho nupcial, el pueblo de Israel entonces habite completamente guardado, protegido por el fuego y la columna, para que de allí en adelante saben exactamente cómo dirigirse. Un día en la vida del pueblo de Israel representa florecimiento. Un día en la vida de cada uno de nosotros cuando estudiamos Torá significa un Shemini, un nuevo comienzo. Una noche simboliza un momento probablemente de oscuridad para muchos, pero cuando vamos a los pasuk, cuando leemos la palabra a través de cada uno de ellos y vemos estas narrativas que estamos tomando en el capítulo 33 desde el verso 2 en adelante con el recorrido desde el verso 3, salieron de Ramsés en el primer mes, el día 15 del mes. Fue el día después de Pesach que los israelitas salieron desafiantemente a plena vista de los hijos de los egipcios, o de los egipcios mejor. Y en cada uno de estos procesos de narrativa vamos a entender que las jornadas incluyen los lugares donde acamparon, porque desde cada lugar donde ellos acampaban emprendían una experiencia de vida. Y aquí es donde realmente está el centro y el motivo de nuestra reunión de Torá al instante. ¿Te has hecho alguna vez, amado hermano, hermana, un stop en tu camino y te has preguntado cuáles han sido tus jornadas a lo largo de la vida? Yo puedo considerar mi tiempo de infancia, mi niñez, recordar probablemente no muchas cosas de mi niñez, pero cuando recurrimos a algún álbum fotográfico de la época, probablemente empezamos a ver, y tengo algunas de esas fotos en la cuna de bebé, con algunos familiares cercanos, que eran en su época jóvenes, niños, adolescentes, o ya personas mayores, algunos incluso ya fallecidos. Pero cuando empezamos a recordar nuestras estaciones de la vida, nuestras jornadas de la vida, y podríamos empezar a contarlas. Yo recuerdo hasta tal edad vivimos en tal lugar, a partir de tal fecha nos mudamos a la casa propia en construcción que papá adquirió, fuimos trabajando en esa casa todos juntos hasta cierto límite que se cumplió una terminación de la casa, empezar la época de escuela, lo recuerdo perfectamente, a los 7 años, entrar
entrar a la escuela. Recuerdo incluso muy bien mi primera graduación de la primaria, la elementary school allí. Luego entrar el proceso de la secundaria fue otra etapa muy bonita, difícil por demás. Ya es otro nivel. Recuerdo mi etapa de secundaria, mis errores, perder un año en el colegio, momento crítico para mí, pero gran experiencia de vida. Terminar la jornada de la secundaria, salir a mi jornada de prestar el servicio militar, regresar un año después, empezar una jornada laboral, empezar una jornada académica en la universidad. Pasan los días, pasan los años, viene un primer asunto laboral, ya a nivel empresarial formal, etcétera. Cuando empezamos a hacer un stop en el camino y hacemos el recuento de cada uno de estos lugares, vemos que, repito, cada una de estas jornadas va a incluir la experiencia de vida que tuvimos allí. ¿Qué aprendimos? ¿Qué vivimos? ¿Cuál fue nuestra vivencia? ¿Cuáles fueron posiblemente nuestros errores durante estos ciclos de vida? Vamos a decir, durante mi año de escuela, durante mi año de secundaria, durante mi año de servicio militar, durante mi año o los años laborales, durante mis años académicos en la universidad, el tiempo del matrimonio, los hijos, todo el proceso. Y en cada una de ellas, dice la palabra, que el pueblo de Israel se mudaba y descansaban. Descansar. Pero al descansar en ellos o en estos lugares, en cada uno de ellos, repito, se ocurrieron muchas cosas. El pueblo se rebeló, vino el tiempo de adorar un ídolo, un becerro, vino el tiempo de la rebelión de Coré, vino el tiempo de cómo el pueblo de Israel se apartó tentativamente con mujeres de otras colonias, etc. Todo esto nos muestra cómo la desobediencia, toda esta ruta de experiencias nos va a indicar cómo el pueblo de Israel pasó por tantas pruebas sin que lograran hacer lo correcto, y era caminar en emuná, en santidad, para alcanzar la promesa desde el tiempo de nuestro padre Abraham. Para nosotros es muy importante entonces conocer realmente estos 42 segmentos de vida del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, que constituyen lo que en hebreo se menciona como los netivot. Esa palabra netivot significa senderos. Y estos senderos tienen que ver, repito, con la manera como el pueblo de Israel ahora, en cada uno de esos procesos, va a tener una forma de crecer espiritualmente. Creo que todos, absolutamente aquí en sala, por favor déjenme saber y compártanme en el chat, todos hemos aprendido a crecer en medio de las adversidades, en medio de las dificultades. Si vamos a pensar una crisis económica muy fuerte, probablemente tuvimos una pérdida económica, perdimos una casa, el auto, un trabajo, una empresa, etc. Eso hablando desde un punto de vista financiero. Desde un punto de vista más de carácter personal o familiar, la pérdida de un familiar, un hijo, un esposo, una esposa, un problema de hogar, una separación, todos estos traumas que afectan nuestra vida. Pero en medio de todos estos procesos, repito, cualquiera que sea de vida, cada uno de ellos nos lleva a ascender en un escalón más, acercándonos debidamente a Adonai. Entonces entendemos que estos 42 netivot o senderos o masei, jornadas, representan lo que podríamos llamar formas o niveles de ascender y buscar cada día más de Él. Quiero con esto significar, si no es porque en medio del camino de la vida, en la vida del pastor Roberto Alfaro, se ocurren momentos adversos. Y ustedes muchos ya han escuchado suficientemente y demás el testimonio o parte de los testimonios que he compartido. Gracias a esas circunstancias, Adonai me permitió salir del pensamiento natural, del pensamiento racional, del pensamiento lógico, del pensamiento cultural, del pensamiento del hombre,
y empezar a caminar en un sendero, recuerden, en un netivot llamado el mundo espiritual. Empezar a ver la vida conforme al manual de vida. Empezar a entender la vida conforme a lo que escrito está. Y debo mencionarlo, por supuesto. Me parece pertinente hacerlo y ustedes ya lo he mencionado tantas veces. Pero en medio de uno de los momentos más críticos y adversos de la vida, apareció mi primer texto bíblico, mi primer pasuk, en el libro de Josué, capítulo 1, verso 5 en adelante. En medio de esa adversidad tan difícil, la persecución, el ejército de Faraón, el mar al frente, las montañas a los lados, el desierto sin ninguna oportunidad de salir, sin ninguna puerta abierta en ninguna dirección. Entonces, Adonai me dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué tienes a la mano? Y lo único que había en ese momento a mi mano, justamente, era una Biblia. Al leer ese texto de Josué capítulo 1, verso 8, que nunca en mi vida había abierto una Biblia, esa Biblia y esa palabra de Josué transformó mi vida. A ti te hablo, Roberto. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Empieza a meditar en esta palabra de día y de noche. Nunca se aparte de ti esta palabra. Nunca se aparte de ti esta palabra. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Es el momento en el que mi vida tiene una apertura en un nivel espiritual. Porque si te mantienes firme a diestra y a siniestra y nunca te apartas de ella y haces conforme a todo lo que en este manual de vida yo te enseño, entonces todas tus cosas saldrán para bien. Y me bastó escuchar esa palabra. Todas las cosas saldrán para bien y en todo serás prosperado. Y cuando nos escuchamos esa palabra prosperado, pues era justamente lo que necesitaba. Prosperado. Y la palabra prosperidad también la hemos definido muchas veces. No solamente la prosperidad económica, el sentido de la riqueza, de las comodidades, en el sentido de lo material, no. La prosperidad espiritual, crecer en la palabra, crecer en el espíritu, abrir nuestros ojos, salir de la oscuridad, salir de la condición de pecado, salir de esa situación cultural que nos amarra y nos aferra a un mundo pagano, idólatra, a un mundo de oscuridad. Esa es la gran prosperidad que Adonai nos entrega, esa prosperidad de conocer la palabra, de amar la palabra, de aprender la palabra y de vivir la palabra. Así es que en este proceso vemos que la primera salida se ocurre justamente en la palabra, vamos, acompáñenme un momento, por favor. Estoy en el capítulo 33, en el verso 3. Salieron de Ramesés. Por favor, presten mucha atención a ese nombre. Esa palabra Ramesés, y no me voy a detener en los detalles, tiene un valor numérico de 430. Y ese 430 es muy importante porque equivale a la palabra nefesh, es decir, el alma. ¿Qué es lo primero de lo cual nosotros tenemos que salir? Tenemos que salir de nuestras condiciones almáticas. Por favor, dígalo conmigo, escríbalo en sus notas. Debo salir de Ramesés. Estoy en el verso 3 del capítulo 33. Debo salir de Ramesés, que su valor, repito, es 430 y es el mismo valor que corresponde a la palabra nefesh, la palabra alma, que significa alma. Y allí es importante tener presente algo. El alma nos habla de emociones, el alma nos habla de los sentimientos, el alma nos habla de ese sentir apasionado por las cosas, porque me habló, porque no me habló, porque me saludó, porque no me saludó. Por favor,
Somos almáticos al pertenecer a un país, al pertenecer a una comunidad, al pertenecer a un pueblo, al pertenecer a una región. Todos nos sentimos orgullosos seguramente de haber nacido en la patria que Adonai nos entregó. Alguien aquí está diciendo amén por El Salvador, por Costa Rica, por Guatemala, por Venezuela, por Chile, por Colombia, por Argentina, por Brasil, por las naciones del mundo. Yo nací en tal tierra y me siento almáticamente conectado a esa tierra. Pero la tierra es una sola. Mía es la tierra y su plenitud, dice Adonai. Y asimismo nos hacemos tan amigos almáticamente de esa tierra, en particular, de su gente, de su cultura, de sus prácticas en todos los sentidos, cultural, folclóricamente, religiosamente, políticamente, económicamente. Y entonces basta que escuchemos un himno nacional de cada uno de nuestros países y creo que las fibras de nuestro ser se estremecen. Y en el caso personal, pues lo digo porque así me ocurre, yo escucho el himno nacional de la República de Colombia y me estremece lo más profundo de mi ser. Bueno, tal vez porque desde niño en los colegios nos enseñaban el respeto a la bandera, al himno nacional. Igual aquí en América, por favor. Y es más, donde lo puedo ver con mayor razón es justamente aquí en los Estados Unidos de América. Es impresionante cuando en muchos eventos deportivos o en general se hace la entonación del himno nacional de los Estados Unidos. Es hermoso el respeto, la pasión, la honra que los ciudadanos americanos tienen hacia su bandera y hacia su himno patrio, colocándose su mano en el pecho y diciendo con sus palabras que todo lo que ese texto dice, ellos lo tienen grabado en su corazón. Así es que ese aspecto interesante, cultural, desde un punto de vista bueno, pues es importante. Pero ¿cuántas de las cosas culturales de nuestros pueblos, de nuestras tradiciones, de familia, generacionalmente, pues no nos ayudan de mucho? A ver, nos cuesta ser empresarios, porque no venimos de familias empresarias, venimos de familias empleadas que batallaron, bueno, en su mayoría, puedo generalizar, pero cuando hoy estamos en otro nivel, en otro campo espiritual, cuando estamos viendo la promesa de Adonai, de llevarnos a una tierra en la que fluye leche y miel, leche que representa vida, miel que representa la sanidad, pues para recibir toda la provisión suficiente que el Padre tiene, en todo lo que prendas yo te prosperaré. No puedo ser prosperado si mi pensamiento sigue siendo el pensamiento retrógrado, el pensamiento empleado, el pensamiento no puedo, el pensamiento soy incapaz, el pensamiento no estoy preparado, el pensamiento eso no es para mí. No. Para nosotros los hijos de Israel, Adonai abre puertas y abre puertas para aquellos, como dice la palabra, porque los hijos de Israel, los valientes, lo arrebatan. Y para entrar a arrebatar lo que Adonai nos ha entregado en propiedad, necesitamos tomar el impulso, necesitamos tomar decisiones, necesitamos caminar en emuná, necesitamos dar pasos de fe. Y eso nos cuesta mucho, ¿saben, hermanos? Cuando Hashem nos invitó a la pastora Pili y a mí a esta nación hace ya más de 20 años, 25 años aproximadamente en este país, debo confesarles que ese era yo, aquel hombre temeroso. Adonai me bendecía enormemente, pero estaba en mi terreno, en mi localidad, en mi gente, en mi cultura. Pero Adonai tenía algo más grande para mí, más grande, el ministerio, servir en el ministerio es mayor invitación que cualquier posición laboral, de renombre, cualquiera que sea. Un día le preguntaron al señor Billy Graham, el evangelista del siglo, que si él se presentaría como candidato presidencial de los Estados Unidos y sin lugar a dudas hubiese ganado la elección a presidente de los Estados Unidos de América, porque su reconocimiento en todas las naciones como evangelista era un testimonio extraordinario.
A lo cual contestó: mi labor como hombre es servir al Rey de Reyes, a Hashem. Por lo tanto, no me puedo rebajar a ser el presidente de esta nación. El Padre tendrá a otros hombres para eso. Pero mi llamamiento y mi trabajo es el ministerio. Amén. Qué palabras sabias por demás. De tal manera que cuando recibimos esa invitación para esta nación, yo recuerdo que mi amada pastora Pili fue enfática en decir: amén, listo, salimos. No lo pensó dos veces. Había una certeza, una seguridad absoluta en su corazón. Más bien era una respuesta a sus oraciones. Pero en el caso personal, en el caso mío, hermanos, ustedes no se imaginarán, caminando por la salida del aeropuerto internacional en Colombia rumbo hacia los Estados Unidos, caminaba 3 pasos hacia adelante y 2 hacia atrás. Por poco y pierdo el vuelo aquel día, porque yo no me sentía ni seguro ni capaz de asumir tremenda responsabilidad, como cuál: salir de mi terruño, salir de mi tierra, salir de mi familia, salir de mi gente, salir de mis costumbres. A esto me refiero con Ramsés. Si no salimos de Ramsés, repito que tipológicamente está hablando del alma, de esas emociones, de esa parte afectiva, de esa parte que nos conecta, que nos cuesta salir, hermanos, si no damos ese primer paso, nunca podremos avanzar. Y esto tiene muchas cosas. Aquí podríamos detenernos un muy buen tiempo y obviamente que no es la temática quedarnos acá en este punto, no solamente del alma, pero quiero traerlos aquí un momento, hermanos, porque muy buena parte de quienes hoy nos congregamos en Israel Casa Integral, en nuestra Kadosh Torah, hemos tenido que salir almáticamente del nivel 1 de la religión tradicional. Probablemente muchos pasamos al nivel 2 en el contexto evangelístico y finalmente para estos tiempos Adonai en su misericordia, en su gracia, en su Geser, en su bondad nos trae al nivel de Torah. Pero pasar ese proceso de transición a Torah almáticamente nos puede detener, porque no lo entendemos, porque esto me parece que no es para mí, porque es que esto aquí, porque esto allá, y buscamos miles de excusas. Pero cuando tenemos una identidad, cuando tenemos un carácter, cuando sabemos absolutamente quiénes somos, como Israel, como pueblo escogido, como Israel Casa Integral, como hombres Kadosh, como hombres de Torah, entonces Ramsés, verso 3, salieron de Ramsés en el primer mes, el día 15 del mes, fue el día después de Pesaj, que los israelitas salieron desafiantemente a plena vista del pueblo egipcio. Vamos al verso 4. Los egipcios, entre tanto, estaban sepultando a los que entre ellos habían derribado a Adonai, todo primogénito, cuando Adonai ejecutó juicio sobre sus deidades, sobre su idolatría. Y los israelitas salieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Oh, tremendo momento, porque la palabra Sucot aquí adquiere otro valor importante. La palabra Sucot en su gematría es 480. En su valor numérico. Los valores, para quienes nos acompañan por primera vez, debo hacer la claridad en el paréntesis. Las letras en el alefato hebreo, Aleph, Bet, Gimel, Gamet, todas las letras tienen un valor, un número asignado. Cuando escribimos una palabra en particular, esa palabra, cuando la vemos en su original hebreo, tiene un valor. Cada letra tiene un valor y al hacer la suma nos da un valor representativo de esa palabra. En el caso de Ramsés, repito, al sumar sus letras es 430 y en el caso de Sucot, la segunda parada, su valor es 480. ¿Por qué es importante estos valores? Porque esto nos permitirá adentrarnos en las 42 jornadas del pueblo de Israel y entender espiritualmente qué significó cada una de estas jornadas. El valor de 480 equivale a la palabra en hebreo Yishamaní. Yishamaní significa me escuchará. Me escuchará.
¿Por qué es importante la segunda parada? Vamos a leerlo. Entonces dice: y los israelitas salieron de Ramesés y acamparon en Sucot. Luego dice: salieron de Sucot y acamparon en Etam, que queda a las orillas del desierto. Esta palabra Sucot, repito, en su original Yishmaní, dice y traduce como me escuchará. Porque en medio de nuestra angustia, en medio de nuestro temor, en medio de nuestras adversidades, saliendo almáticamente de aquella cosa que estamos apegados, al dinero, a la familia, al país, a la música, a la cultura, al pensamiento cualquiera que sea típico cultural y a nuestras costumbres regionales, cuando nos desprendemos de ellas y venimos a caminar en un nivel de obediencia, como dijo el pueblo de Israel: haremos y obedeceremos, escucharemos. Entonces Adonai nos escucha. ¿Qué escucha Adonai? Pues Adonai va a escuchar mi clamor, Adonai va a escuchar mi súplica. Recuerden que hace apenas unos días en el Parashá estábamos mencionando esta palabra extraordinaria, Baet Hanan. Baet Hanan es la palabra en la que Moshe suplica al Padre, a Hashem, que le permita pasar al otro lado del Jordán para pisar la tierra de promesa. Y sin embargo, dice la palabra súplica, su valor es 515. Y ese valor 515 es extremadamente importante. Súplica 515, porque 515 también es el valor numérico de la palabra tefila, oración. Y 515 también es el valor numérico de la palabra adoración, shirah. Entonces, cuando yo suplico, Baet Hanan, suplicamos, clamamos a Hashem, Baet Hanan. Lo hizo Moshe y clamó al Padre, lo hizo Moshe y clamó a Hashem. 515. Ese 515 representa 515 oración, tefila, y 515 shirah, adoración. Es decir, que cuando nosotros le adoramos en el espíritu, en el ruach, en verdad, y cuando nosotros oramos en obediencia, entonces en esta unión de oración y de tefilá tenemos Baet Hanan. Él nos escucha, y esto es Sukkot. Extraordinario. Inmediatamente viene la palabra Etam. Y esta palabra Etam, su valor es 441. Y esta palabra Etam equivale a la palabra Vijiti, que significa yo estaré. Así que traducido todo este proceso, el viaje que el pueblo de Israel empieza desde Ramesés a Sucot y a Etam, forma una frase extraordinariamente importante para nosotros hoy: tu alma me escuchará y yo estaré providente. Por favor, escríbalo. De la salida del pueblo de Israel de Ramesés hacia la segunda parada, que es Sucot, y entrando a la tercera parada en Etam, estas tres palabras, alma, me escuchará y yo estaré, nos forman una frase. Escríbala, por favor. Tu alma me escuchará y yo estaré providente. Y así sucesivamente, si hacemos el recorrido por todas las jornadas Masei, las jornadas del pueblo de Israel en el camino de la vida, en todo este peregrinaje, podemos encontrarnos con muchas enseñanzas, maneras de ver, no solamente que pararon, vamos a leer, por ejemplo, en el verso 19, salieron de Ritmá y acamparon en Rimón Paretz, salieron de Rimón Paretz y acamparon en Libná, salieron de Libná y acamparon en Rizán, salieron de Rizán y acamparon en Keelat, salieron de Keelat y acamparon en Shefer. Pues, si nos ponemos a leerlo, pues realmente diríamos, ¿y qué es importante pensar que salieron de Atlanta y entraron a Carolina del Norte, y salieron de Carolina del Norte y entraron a Virginia, y salieron de Virginia y entraron a New York, y salieron de New York y se fueron a Chicago? O sea, ¿qué es de importante? Pues bien,
que en cada una de esas jornadas, en cada una de esas masei, vamos a vivir una experiencia de vida. Vamos a vivir una oportunidad de vida, y en esa oportunidad de vida viviremos las adversidades, viviremos los momentos de gozo, viviremos del error que cometamos y aprenderemos del error cometido y aprenderemos la vida. Así que sucesivamente el pueblo escogido se empieza ese proceso y empiezan en cada uno de ellos a madurar en su carácter, a formarse, a establecerse, a determinarse. Recordemos que hubo momentos en que el pueblo de Israel se levantó contra Moshe. ¿Quién te nombró a ti acaso como capitán? ¿Quién te dijo que nos dirigieras? ¿Es que acaso solamente Adonai habla contigo? Con nosotros también habla Hashem. Y todas estas rebeliones, rebeldías, desobediencias del pueblo hicieron que este pueblo pasara de un recorrido de 2 semanas a 40 años en el desierto. Cuando vemos estas historias, los sabios nos explican que el propósito particular de hacer mención a estas 42 jornadas fue hacer consciente al pueblo de su integridad, de su desarrollo en el sentido moral, en el sentido espiritual, en el sentido histórico del pueblo, que no olvidaran cómo las generaciones anteriores habían incurrido en todas estas faltas, en desobediencia, en irreverencia, no solamente a Hashem, que los había tomado de su condición de esclavitud, los había sacado con mano fuerte, brazo extendido, y ahora, después de ver las maravillas que ocurrieron en Egipto, la hemos llamado señales. Esas maravillas, pareciera ser que este pueblo ignorantemente ha olvidado. Se vuelven olvidadizos de las grandezas que Hashem ha realizado. ¿Acaso era necesario que se enviaran exploradores hacia Canaán para que ellos establecieran si evidentemente eran tierras fértiles, si evidentemente allí fluía leche y miel, como la promesa de Adonai había establecido al tiempo de Abraham? ¿Era necesario que enviáramos exploradores a establecer qué tipos de gentes viven allí, cómo son sus ciudades, qué clase de tierra es, cómo son sus ríos, cómo es la agricultura, cómo es? Y se nombraron líderes de las tribus, de cada una de las tribus, y estos líderes viajaron hacia la tierra de Canaán, visitaron las tierras, pasaron allí 40 días, 40, ese 40 que es tan importante. Y después de todo ese proceso, regresaron cargados de uva, mostrando el fruto de aquella tierra, gigantes racimos, y concluyeron con un informe en el que indicaron: ciertamente esta es una tierra en la que fluye leche y miel. Es decir, Hashem nos dijo la verdad. ¿Cuántas veces nosotros los seres humanos enfrentamos al Padre diciendo: a ver si puedes, a ver si me puedes sacar de esto, a ver si en verdad tú puedes sanar, a ver si en verdad tú realmente puedes abrirme esa puerta, a ver, yo quiero ver? Muchas veces hemos obrado de esta manera. El pueblo de Israel regresa diciendo: ciertamente lo que Adonai dijo es verdad, es una tierra en la que fluye leche y miel, es una tierra gloriosa, es una tierra productiva, es una tierra extraordinaria. Lo único es que allí hay unos visitantes o unos habitantes que son preocupantes, los anaquitas, Amalek, los enemigos acérrimos de Israel. Hay gigantes y nosotros nos veíamos como pequeñas langostas. Y se sintieron un pueblo menor. ¿Cuántas veces nos hemos sentido poca cosa? ¿Cuántas veces nos sentimos? A la gente a veces le avergüenza. Perdóname, ¿tú dónde te congregas? Nosotros celebramos el sábado. El sábado, no. Shabbat. Nosotros estudiamos los primeros libros de la Biblia. No, la Torá.
A gente le cuesta decirle a otros, estudiamos Torá, nuestra Kadosh Torá, somos Israel, casa integral, somos nuestra identidad. Nosotros no somos judíos, los judíos son una tribu de las 12 tribus, nosotros somos uno de esos 12, somos de la casa de Israel, esparcidos por las naciones, hemos restablecido nuestra identidad, vamos a hacer aliyá, estamos de regreso a casa, celebramos Shabbat, celebramos con alegría las convocatorias de Levítico 23. Hermano, ¿cuál es tu problema? Hay gente que le cuesta hablar de esto, les avergüenza hablar de esto. Prefieren decir que son bautistas o wesleyanos o pentecostales o nazarenos o yo no sé. No, hermanos, nuestra identidad es nuestra identidad. A nosotros no nos puede avergonzar en los Estados Unidos de América ser hispanos. Gloria al Eterno, el Eterno ha permitido tener unos procesos obvios de transición, migratorios, residentes, ciudadanos. Pero tenemos una identidad como pueblo hispano. Pero más que una identidad migratoria, somos ciudadanos de la nación santa de Israel. Estudiamos la Torá, celebramos el Shabbat, usamos los tzitzit, cantamos cánticos en hebreo. Tomamos cada día las oraciones de la mañana, en la noche, en la tarde. Tomamos el Shema. Por favor, hermanos, ¿por qué nos cuesta? ¿Saben? Hace unos días, y ya en estos minutos para cerrar, estábamos celebrando Tevila en algún río, en alguna ciudad. Y nos ha llamado mucho la atención siempre que hacemos el Tevila o Midbe con los hermanos. Muchas veces hay personas en el río, muchas gentes en un río, especialmente a un lugar al que vamos, muy bonito, muy especial. Y yo les compartí a los hermanos, me dijeron, pero pastor, hay mucha gente ahí. Les dije, no se preocupen. Tan pronto nosotros entremos a esas aguas, les garantizo que estas gentes se van a retirar. Y así ocurrió, y así ha ocurrido siempre. Cuando empezamos a entrar a las aguas para realizar el momento de la Tevila, las gentes que estaban allí disfrutando de su día de río, de baño, pues empiezan a retirarse y se sientan a las orillas y quieren observar lo que estamos haciendo. Vestidos de blanco, cubiertos con un talí, celebrando una ceremonia, cantando cánticos en hebreo, y todos se preguntan, ¿y estos quiénes son? ¿Y estos qué es lo que están haciendo? Pero no con una mala intención. La gente dice, yo quiero aprender, yo quiero eso, me parece interesante. Un día se acercó un hombre que estuvo allí, lo pude ver de reojo allí, se prestó muy atento a ver todo nuestro proceso y esperó todo el tiempo hasta que pasaron todos los hermanos. Terminada la reunión, ya cuando salí del río, este hombre se me acercó y me dijo, discúlpeme, ¿usted es el pastor? Sí, señor. Me dice, yo también soy pastor. Oh, hermano, qué gusto saludarlo. Me dice, hermano, qué reunión tan bonita. Yo nunca en mis años que he vivido en la iglesia cristiana a la que yo asisto, había visto ni he celebrado una reunión tan bonita y unos bautizos tan hermosos como los que están haciendo hoy. Pero solo tengo una pregunta. ¿Por qué las personas se sumergen? Yo no sumerjo a las personas. La Torah no me enseña que debo tomar a una persona y sumergirla. No, este es un acto voluntario, personal. ¿Y por qué las personas se sumergen? Pero me causó especial atención cuando el hermano me dijo, yo noté que cada persona se sumergía 7 veces. ¿Por qué? No entiendo por qué ustedes hacen eso. ¿Qué religión son ustedes? Observador, muy observador. Es decir, estuvo tan atento que hasta contó el número de inmersión. Cuando le expliqué y le dije, bueno, usted recordará la historia de Naamán. Entonces, ¿qué le recomendó el profeta Naamán? A Naamán le recomendó, ve al Jordán y sumérgete 7 veces. Naamán al principio no quiso hacerlo, decía, tengo mejores ríos en Siria, de donde yo vengo. ¿Por qué he de sumergirme 7 veces en este río de aguas turbias? A sus soldados les pareció interesante y le dijeron, pero Naamán, ¿qué puedes perder? Sumérgete 7 veces, ¿qué pierdes? Nada. El leproso Naamán, hombre de guerra, militar, general de guerra, finalmente obedeció y se sumergió 7 veces
en el río Jordán. Una vez esto ocurrió, se cumplió la palabra dada por el profeta. Su piel fue absolutamente restaurada. Dice que su piel era como la ternura de la piel de un bebé. Entonces, cuando le expliqué a este hermano y le dije, están haciendo inmersión 7 veces, porque todos los que venimos como leprosos y estamos siendo purificados. Y me dijo, wow, pastor, qué palabra tan extraordinaria es esta. Nunca lo había podido entender así. Entonces, mis amados, ¿por qué nos avergüenza mostrarle al mundo, si como muy bien lo dice la palabra y nos lo enseña la pastora Pili? Dígalo conmigo para cerrar. Soy luz. Nosotros somos luz. Irradiamos la luz de Yeshua HaMashiach. Mi mente no es la mente del hombre. Mi mente es la mente de Yeshua HaMashiach. Mis amados, se nos agotó el tiempo. Tema interesante para estos días. Las 42 jornadas del pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarme. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo. Gracias por sus mensajes. Gracias por su compañía. Gracias por compartir la enseñanza. Hasta el día de mañana. Shalom, shalom. Muy buen día para todos. Boker Tov. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.